El tema del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal recorre toda la Biblia, presentando a Dios y esas fuerzas malignas en una batalla espiritual que afecta tanto el cielo como la tierra. Aunque este conflicto no es una lucha entre poderes que son iguales, sí es una controversia en la que se cuestiona el carácter de Dios y su autoridad. Hoy vamos a explorar cómo este conflicto comenzó, su desarrollo en el tiempo y su impacto también en nuestras vidas. Además, vamos a reflexionar sobre cómo, a través de Jesús, Dios ha prometido finalmente vencer a ese mal y restaurar la paz en todo el universo. Este es un conflicto en el que cada persona tiene un papel, y el estudio que hoy nos muestra a Jesús venciendo también nos invita a ser victoriosos con Jesucristo. Bienvenidos a Axiomas, una guía semanal hacia un conocimiento bíblico más profundo. Hoy hablaremos sobre el conflicto cósmico, esta batalla entre Cristo y Satanás que ha afectado todo el universo desde la rebelión en el cielo. Hay un texto importante que nosotros tenemos que tener como base, Génesis 3:15, y dice el texto bíblico: Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú herirás el talón, pero él te herirá el calcañar. Es un texto que realmente se muestra desde el principio de la Biblia y revela este conflicto. Y para poder desarrollar justamente esta temática que tenemos ahora, pues tenemos invitados muy especiales. Se encuentra con nosotros el pastor Emanuel Montaño, el pastor David Vargas. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de poder compartir estos temas también con nuestros amigos y amigas que también nos están acompañando, a quienes les vamos a brindar un saludo cordial. Así que vamos a pedir a Emanuel que pueda saludar a nuestros amigos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, porque en esta oportunidad vamos a compartir la palabra. Muchas gracias por la presencia, mi estimado Emanuel. Vamos a pedir también un saludo cordial a David y una oración para comenzar. Claro, feliz de compartir aquí el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Dios bendito, gracias Padre por tu palabra, gracias porque estás a nuestro lado y de nuestro lado en este conflicto. Gracias porque hay victoria. Te suplicamos que nos concedas tu presencia. Úngenos con tu Santísimo Espíritu para comprender tu palabra y también para vivirla. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Señor también está con nosotros y nos guía con su presencia. Y ustedes, queridos amigos y amigas, sé que también nos están siguiendo y de alguna manera están aquí con nosotros para poder aprender más sobre el conflicto cósmico. Y este conflicto pues tiene un origen. ¿Cómo se originó este conflicto? ¿Cómo es que luego se desarrolla? ¿Dónde se va a ubicar? Por favor, ilústranos, David. Gracias a Dios que nos muestra en su palabra, ¿verdad?, la versión de los hechos desde la óptica en que nos conviene, desde la óptica real que también Dios quiso siempre para sus criaturas, para todas sus criaturas. En Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, nosotros encontramos que esto ocurrió en el cielo, en esa plena libertad, ¿verdad?, que el Señor da a sus criaturas. Una de ellas, que se le conoce como Lucifer, ¿verdad?, quiso aquello que para nosotros también en nuestra debilidad muchas veces nos impulsa hacia lo negativo, a codiciar lo ajeno. Él quiso atrapar el poder, la autoridad divina. Y bueno, el texto lo dice con claridad, como un lamento incluso, ¿verdad?, de parte del Señor en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y así continúa el texto. Qué pretensiones, ¿verdad?,
qué complicada la situación en su propia mente. Encontramos también en Ezequiel 28, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Dios había creado y crea siempre perfectos a sus hijos. Y en esta situación hubo una criatura que se tornó en enemigo de Dios y quiso realmente solo complicarse la vida, y ahora se convierte en una complicación para nosotros, no solo a nivel del universo, a nivel individual también, en nuestra conciencia, en nuestra mente. A cada uno nos corresponde ahora asumir un rol, tomar decisiones en esta situación. Claro, o se puede preguntar cualquier persona, ¿por qué en un ser perfecto, porque estamos hablando de un ser perfecto, hecho de las manos de Dios, puede producirse el mal? Entonces, ¿no sería Dios culpable tal vez del mal? Eso es lo que se cuestiona a la mayoría de las gentes y en la filosofía se ha desarrollado. Correcto, correcto. Siempre esta interrogante en el ser humano, ¿verdad? ¿Cómo el amor del Señor puede ser tan abarcante, tan grande, tan amplio, que concede una libertad absoluta al ser humano? Y quizás lo que nos falta a los seres humanos, y obvio por nuestras limitaciones, lo que nos falta es comprender la amplitud de Dios al otorgar al ser humano una libertad plena. Exactamente. En realidad, un ser perfecto tiene que tener una esencia o una característica especial. ¿Y para qué? Para que establezca una relación de amor con su creador. Y esa característica es la libertad. Si no tuviera la libertad de elegir, no tendría una relación auténtica con Dios. El amor de Dios tampoco sería el mejor o el completo. Y la libertad también le permite a la criatura elegir el mal, ¿no? Lamentablemente. Dentro de las posibilidades. Exactamente. Eso es lo que pasó con Lucifer y lo que pasó también con la raza humana. Y ¿no? nos ocurre a nosotros y de nos manera ocurre permanente. a nosotros también. O sea, ahora comprendemos por qué de alguna manera, si estamos tan relacionados con Él, podemos tal vez descarriarnos, ¿no? Pasa muchas veces de esta manera, y eso es lo que están aprendiendo ustedes, nuestros amigos y amigas que nos están acompañando. Tenemos que seguir profundizando ahora sobre la naturaleza de este conflicto, cómo se establece esta naturaleza, de qué manera nos ilustra tal vez esta parábola del trigo de la cizaña, ¿verdad? El conflicto que existe ahora en nuestros días. Por favor, Emanuel, ilústranos. Antes de entrar un poquito al tema del trigo y la cizaña, hay que ser conscientes, para tener la libertad hay leyes, hay principios. Cuando la persona quebra esos principios, vienen las consecuencias. Y el ser humano, lamentablemente por causa del pecado, tiene que vivir esas consecuencias. Ahora, la buena noticia es Cristo. Vino a quitar toda esa carga que el hombre no lo iba a poder llevar. Ahora, cuando nosotros entramos a la parábola del trigo y la cizaña, es un claro ejemplo de cómo Dios nos da la oportunidad de entender que nosotros, como ya lo habían dicho ustedes, somos libres, tenemos este libre albedrío, pero estamos basados en un principio o unas leyes. Si nosotros quebramos esas leyes, vienen las consecuencias. Y eso lo vamos a ver aquí, cuando justamente Jesús comparte este tema del trigo y la cizaña. Un poquito lo vamos a ver, dice en el San Mateo capítulo 13, versos 24, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, este tema es muy bonito porque nos ayuda a ver, nos hace entender, claro ejemplo, que Dios siempre va a ser el de las buenas semillas, el que hace todo lo que hace. Pero lo que vamos un poquito en el verso 37 dice: y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. En pocas palabras, Jesús mismo les responde más adelante, porque los discípulos estaban preocupados y decían: ¿y cómo surge esto? ¿Cómo llega a ser eso? Entonces ahí podemos entender que Jesús en un momento nos hace entender que nosotros, ya habíamos dicho, somos libres, pero algo que el ser humano no está acostumbrado es vivir la consecuencia.
Y la consecuencia es lo que nos atormenta, lo que no estamos acostumbrados. ¿Cuál es la causa del pecado? Es la consecuencia que sufrimos, es todo lo que vivimos hoy en día en la sociedad. Pero la buena noticia es que vino Cristo. ¿Y vino a qué cosa? Algo que hay que ser claro también, que cuando Jesús dijo, cuenta esta parábola, decía que él quería que uno de sus siervos le dice, ¿y puedo ir a quitar la cizaña? No, deja, porque si tú sacas la cizaña, vas a sacar también la buena. O sea, existe una especie de mezcla en el producto ahora. Ahora sí, y que ya no se puede está distinguir claramente. Exactamente. Interesante ponernos a pensar que esta mezcla la va a producir ahora un maligno. Se habla de un enemigo, ¿no? Ahora ya se estableció. En el contexto que veíamos con David, ¿verdad? Hablábamos del origen de una criatura que se había revelado, pero ahora ya hay inmerso dentro del mundo un conflicto, ¿no? Ya hay una persona que está interesada por hacer todo bien y hay un agente maligno enemigo que está interesado por más bien arruinar esta cosecha, ¿no? Y para el ser humano existe una limitación en ese aspecto, ¿no? No es posible para nosotros identificar de manera concreta, de manera real, cuál de nuestros semejantes forma parte del trigo y cuál de ellos es parte de la cizaña. Nosotros vemos solo apariencia, solo a los ojos de Dios está expuesta la esencia de cada persona, y es por eso el encargo divino. No somos los seres humanos quienes vamos a determinar, ¿verdad? Sino solo el Señor al final. Al final. Eso es muy interesante. Porque a veces se dice que Dios está haciendo un juicio en el cielo y que de repente en algún momento, y yo tengo 100 años, he cumplido recién los 30 y ya pasó mi juicio, ¿no? Se tiene como que a veces esa idea. Ahí tal vez lo que dice David, ¿no? Es lo que tenemos que entender. Ahora nos toca decidir. Ahora nos toca decidir a nosotros y tenemos toda esta vida. Lo que debiéramos decidir es a nivel individual, es lo personal. No vayamos a decidir la situación de otro ser humano, sino la nuestra. La nuestra, claro, es algo muy personal que uno sabe con quién se está relacionando, si es con Dios o está también relacionado con el enemigo. Con el enemigo, distanciándonos de Dios. Distanciándonos de Dios, exactamente. Muy bien, hemos aprendido cosas muy interesantes en este bloque. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, es importante que nosotros reflexionemos al respecto. ¿Cómo es que tú entiendes este conflicto en tu vida? ¿Lo has vivido? ¿De alguna forma te ayuda a saber que hay un plan al final que quiere restaurar todas las cosas? Hay un reino que el Señor está estableciendo y finalmente Él lo va a hacer. Te impacta la manera en que Dios quiere para ti finalmente un juicio justo. Mira, estamos estudiando la Biblia y quiero que puedas estudiar más la Biblia también con nosotros. Por eso te hago la siguiente invitación. Miles de personas ya han encontrado paz y propósito en la Biblia. Ahora es tu turno, así que escríbenos y comienza este viaje espiritual que nosotros estaremos siempre para ayudarte. Aquí aparece un QR en pantalla y así estudiaremos más profundamente la Biblia. En esta sección exploraremos cómo la tentación de Jesús en el desierto revela la realidad del conflicto cósmico y cómo al enfrentar al diablo Jesús demostró el poder de la palabra de Dios y nos dio un ejemplo de resistencia ante las tentaciones. Así que la temática que tenemos aquí es Jesús y las tentaciones en el desierto, como ese relato de las tentaciones de Jesús en el desierto y esa confrontación nos pueden ayudar a nosotros a también enfrentar las tentaciones poderosamente en esta batalla que estamos viviendo. Y para poder profundizar tenemos aún a nuestros invitados especiales y hablando de la victoria de Jesús sobre la tentación, pues queremos que nos ilustre allí más Emanuel. Muy bien, en relación de la tentación creo que ahí, como dijimos en el primer paso, es que nosotros tenemos una buena salida a todas estas tentaciones. ¿Cuál es la buena salida? Cristo. Cristo tuvo que darnos el ejemplo diciendo que se puede.
porque Él lo demostró estando en esta tierra. Y vamos a ver un poquito el contexto en que está basado. Vamos a ir a San Mateo capítulo 4. El verso 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está. Yo voy a hacer una pausa en esa parte donde dice escrito está. Entonces Jesús nos da una pauta muy importante para nosotros. ¿Cuál es? La palabra de Dios. El paso número 1, siempre Jesús va a decir escrito está. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos que nosotros no vamos a poder enfrentar solos. Necesitamos siempre la ayuda. Y esa ayuda es Dios. El escrito está, nosotros también podemos usarlo. Es decir, podemos agarrar la Biblia y podemos también decir al enemigo: mira, escrito está. Es interesante ponernos a pensar en qué quiere decir escrito está. Quiere decir, no es mi opinión la que vale, sino es la opinión de Dios. Es la opinión de Dios. Interesante. Y no solamente el escrito está. Si ustedes se van un poquito más adelante, Jesús fue llevado al desierto. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Es la pregunta. Estaba ayunando, estaba orando. Entonces, no solamente es un escrito, entonces es una relación, una comunión. Mire, Jesús, siendo nuestro Dios, tiene la necesidad de ayunar y orar, y nosotros que somos más frágiles, no creemos que debe ser mucho más. Entonces, para poder vencer las tentaciones, nosotros tenemos que entender que primero hay que basarnos en la palabra y después de eso hay que añadir lo que es la oración y el ayuno. Eso es lo que nos va a libertar de estas tentaciones que el enemigo nos está dando en estos tiempos. Y hay que ser conscientes que son más que antes las tentaciones. Entonces, escritos están que no sean de letra muerta, sino de letra viva, enriquecidas con el ayuno, la oración, la comunión, para conocer bien la opinión que tiene el Señor, la voluntad que tiene el Señor. Y tal vez pueda hacer ahí como yo decir, si yo quisiera tener una buena amistad con mi amigo David, yo tengo que conocerlo. Para decir, ¿sabes qué, David? Quiero que tú confíes en mí. Y él va a decir, pero yo no te conozco. ¿Qué dice David? ¿Lo conoce o no lo conoce? Sí, más o menos. La verdad que me agrada mucho el texto. Finalmente, el consejo de esta situación es que Cristo estaba contando no apenas con la letra muerta de la palabra, sino que está colocando a nuestra disposición a Dios mismo. Nosotros contamos con el Dios de la palabra, el Dios de lo que está escrito. Tengamos ese vínculo, esa conexión, esa relación, ¿verdad?, con nuestro Dios plenamente. ¿Cuánto se puede saber teóricamente de la palabra de Dios y no practicarla? ¿Dónde está el secreto? En la oración, el ayuno y ese vínculo, como dice, personal. Esa comunión con el Señor. Realmente muy interesante poder profundizar en esta temática que hemos visto. Una clave para las tentaciones, queridos amigos y amigas, pero ahora vamos a ver el rol del pueblo de Dios en el conflicto cósmico, porque ahora hay un conflicto entre Dios y Satanás y ellos están en esta pugna, pero se incluye al pueblo de Dios de alguna manera porque ellos cayeron. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo inicia? Por favor, ilústranos, David. Encontramos en esta parte del estudio el texto de Efesios 6:12. Nuestra participación es descrita de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Realmente es cruda la situación, ¿no? Es complicado el cuadro, y entonces nosotros debemos percibir que no está delante de nosotros apenas la vida real, apenas las circunstancias que nos rodean. Hay algo más allá, y ese escenario espiritual, este conflicto de naturaleza espiritual debe captar nuestra atención, nuestras intenciones, nuestras actitudes. Debemos tomar decisiones en relación a aquello, y frente a ello, lo que nos queda es realmente tomar las armas y la lucha, la estrategia de Cristo mismo, como lo decía Emanuel. Cristo enfrentando al enemigo en el desierto, cuando fue atacado, él
Lo hizo con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, haciendo su mano del poder divino realmente. Que sea la fuerza de Dios la que nos ayude, porque no estamos nosotros en condiciones de vencer a un enemigo. Esta es una lucha desigual. Hay un enemigo poderoso. Necesitamos un aliado poderoso. Exactamente. Y ahí el mismo Pablo indica cuáles son esas mismas armaduras, ¿no? Está la justicia, la salvación, la fe, está la oración, la palabra, el predicar el evangelio. Todas estas armaduras que se describen, ¿no? A partir del versículo ya... sí, 13, 14, 15, ¿verdad? Habla para las manos, para la cabeza. Claro, una está ilustración la armadura, ¿verdad? de todo el cuerpo. Cómo finalmente el Señor está procurando que nosotros entendamos, todo nuestro ser necesita la ayuda divina. Exacto. Realmente en ese sentido podemos ver que desde el principio la palabra de Dios nos está diciendo que no hay una lucha entre nosotros. A veces pensamos que la lucha es entre nosotros, que cuando nos enojamos con alguien, esa persona es la culpable, ¿no? Y no percibimos que hay un enemigo. Claro, detrás. No, y eso es lo interesante que ustedes comparten, es que a veces nosotros, por ejemplo, yo me enojo con David y le digo, ¿sabes qué, David? Tú eres así, así, pero no me doy cuenta que el enemigo usa sus debilidades. Más ataco a la persona, pero no al problema. Y ahí es cuando yo tomo actitudes cesadas. ¿Y qué debo hacer yo? Primeramente, atacar el problema, no a David. Exactamente. O sea, tenemos que estar conscientes de que para Dios... En todas las personas existe un potencial de bondad infinito. Para todas, Él los ve así. Y Satanás, ¿cómo ve? Un potencial maligno infinito. En cierta medida no es que seamos muñecos de los dos, porque estamos personas libres de decidir, pero sí tenemos influencias de cada uno. Entonces, efectivamente, cuando tal vez tenemos el momento de evaluar a las personas, ¿verdad? Podríamos estar viendo cosas que no van a ser siempre así, ¿no? Así que hay el situaciones, conflicto no actitudes, es entre... acciones circunstanciales. Sí. Y nosotros debiéramos tener una mirada más amplia, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante tener en cuenta esto en el juicio y la relación entre las personas. Amén. Es importante también tener en cuenta estas herramientas, queridos amigos y amigas. Son herramientas que van a servirnos en nuestra vida diaria, en la vida que tenemos que vivir con el Señor Jesús. Así que ahora quiero hacerte una invitación para que tú puedas estudiar más la palabra de Dios, puedas conocer y tener una relación más linda con Él. ¿Te has preguntado cómo la Biblia puede cambiar tu vida? Hoy es el día que puede cambiar tu vida. Escríbenos y descubre en cada página de la Biblia el poder que nos enseña a estar siempre con Él. Escríbenos mediante este QR que aparece en tu pantalla para profundizar más en la Biblia. En este programa hemos explorado el conflicto entre el bien y el mal y cómo Dios con su amor nos ha dado libertad de elegir de un lado u otro. También hemos visto que Jesús nos da victoria y nos invita a enfrentar ese conflicto con confianza y con fe y con todas las herramientas, toda la armadura para vencer finalmente este mal. Para el momento ahora de las conclusiones, quisiera que por favor, David, nos hables un poco sobre la esperanza que tenemos en medio de este conflicto. Sí, la verdad que es bueno mirar hacia adelante, es necesario siempre. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 12, a partir del versículo 7, una descripción especial, realmente muy animadora. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Encontramos que hay victoria, tenemos esperanza, realmente esto nos entusiasma, nos anima muchísimo, está garantizado el final, y si ya conocemos el final, vale la pena hacer la lucha con todo el ánimo, con toda la fuerza, contando con el poder divino a nuestro lado. Y aquí está hablando de la victoria con la sangre del Cordero. Amén. Es decir, que estas personas que están aquí, los salvos, que se alegran y regocijan ante este conflicto, en el final, han confiado en la sangre del Cordero. Es decir, que la victoria se alcanzó en la cruz. A través de Cristo, correctamente. A través de Cristo es el que conquista nuestra victoria. Él realmente es el que desde el principio proféticamente, como ya habíamos leído en Génesis 3:15, iba a ser el que se sacrificaría, ¿no? El descendiente, ¿verdad?, de la mujer que finalmente tendría la victoria ante Satanás, ¿no? Y Satanás es el que recibe, sí, el ataque mortal. Correcto, como decía Génesis 3:15, el pisotón sobre la cabeza. Exactamente. Es la cabeza de la mortal. serpiente. Exactamente. En la simbología, ¿no? Eso es mortal. En cambio, en Jesús sí venció con la resurrección. Amén. Ahí está nuestra esperanza, la resurrección. Y para concluir también, Emanuel, háblanos un poco de la relación que debemos tener con Dios. Creo que ya tenemos la victoria segura con esta gran mención de Cristo Jesús. Amén. Lo único que nos queda a nosotros es tomar decisiones sabias, es decir, acercarnos más a Jesús. ¿Y cómo es la forma correcta de acercarse? Estudiar su palabra, estudiar, meditar en ella, pasar tiempo a solas con Jesús. De esa forma nosotros vamos al menos reconocerlo, lo vamos a poder entender, y Él va a ayudarnos y va a venir a nuestro auxilio en los momentos de dificultades que pasemos. Y da gusto, ¿sabe por qué digo? Porque nosotros, si aceptamos ese llamado, no solamente que vamos a salir de estas luchas, sino vamos a tener una recompensa cuando Él venga. Y eso es una buena noticia. Así que creo que la mejor decisión que un ser humano tiene que hacer hoy en día es acercarse a Jesús y no dejarse llevar por este mundo que te ofrece muchas cosas hoy en día. Es dejarnos llevar más bien por la sangre del Cordero, que Él ya hizo por nosotros lo que nosotros no lo podíamos haber hecho. Realmente una lección muy enriquecedora, nos ha alegrado mucho poder compartirlo, aprender estas cosas, tener las herramientas para enfrentar este conflicto. No es un conflicto que está ajeno a nuestra experiencia, lo estamos viviendo, es algo que nosotros estamos viviendo y que debemos considerar en el momento de cada acción y decisión que tomemos en la vida. Muchas gracias, de verdad, David, Emanuel, por habernos acompañado en este programa. Muy contentos de tenerlos, los tendremos seguramente en otra ocasión. Y también agradecidos nosotros con nuestra audiencia, los amigos y amigas que nos están acompañando siempre, con los que compartimos estas lecciones. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Miren, hoy hemos visto que el conflicto cósmico es una batalla real, pero también hemos visto que a través de Jesucristo Dios nos da victoria y nos invita a ser parte de ese plan redentor. Gracias, muchas gracias por su presencia. Nos estaremos encontrando en un siguiente programa para poder profundizar más sobre la palabra de Dios.